Vamos a ir dando los buenos días y bueno, yo creo que ya es hora de iniciar. Ahora ya sí que nos ponemos en modo más metidos en el webinar de hoy y bueno, y daros los buenos días a todos y a todos aquellos que estáis conectados a este webinar y también saludar a aquellos que es posible que lo volváis a ver porque me lo comentan, que después lo vuelven a ver y se lo ponen otra vez, o aquellos que lo vean por primera vez este webinar online. Bueno, pues daros la bienvenida a este ciclo de webinars, en concreto es el tercero y es el ciclo de webinars que hemos titulado Recuperación y promoción del bienestar psicológico en empresas y autónomos tras un año de la DANA. Es el tercer webinar y además cada vez está teniendo más repercusión, cada vez estamos viendo con el interés de qué es lo que pasa, ¿no? Después de este tiempo, estos meses que han pasado tras la DANA. Parece que sobre todo en temas de psicología, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo precisamente es una preocupación por el bienestar psicológico y la salud mental en diferido. Ya nos comentarán las compañeras, pero desde luego el impacto económico, social y material ha sido muy importante, pero los profesionales de la psicología sabemos que el impacto psicológico, y así nos lo dicen ya en este caso organizaciones, empresas y comerciantes y autónomos con los que estamos trabajando, es lo que viene ahora. De hecho, por eso desde el mes de mayo estamos desde el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, junto con Rotary Club, llevando a cabo un programa de afrontamiento psicológico en las empresas y autónomos ante la situación de la crisis provocada por la DANA. Es un proyecto que empezó en el mes de mayo, que a día de hoy continuamos con plena actividad. Estamos desarrollando diferentes, sobre todo, acciones grupales en aquellas organizaciones, empresas, comerciantes que así nos lo piden. Tenemos hoy dos de las docentes que están, bueno, somos un equipo, ahora os hablaré, somos un equipo de 7 profesionales compuestos por profesionales de emergencias, profesionales del ámbito organizacional y sanitario, que precisamente con una amplia experiencia y que estamos llevando a cabo toda la parte que tiene que ver con intentar prevenir y promocionar el bienestar psicológico, porque sabemos que la repercusión puede ser importante y después de un impacto tan importante a nivel económico, lo que queremos es promocionar el bienestar y prevenir el posible impacto psicológico en equipos, directivos y todas las personas que forman parte de las organizaciones afectadas. Ya llevamos 2 webinars anteriores, hicimos uno hablando precisamente de la importancia del bienestar psicológico, cómo se podía ver afectado. Luego, coincidiendo con la semana del aniversario, llevamos a cabo otro precisamente para dotar de herramientas de afrontamiento ante una situación en la que sabemos que en los aniversarios hay determinada vuelta otra vez a revivir aquellas situaciones, y eso fue una semana muy intensa y seguro que muchos de los que estáis escuchando así también lo visteis. Y ahora estamos con este tercer webinar, que lo hemos querido dedicar precisamente a esa parte que antes comentábamos, la parte de lo importante que es el papel del mando, del líder, del jefe, del encargado, dentro de la organización, dentro del equipo, porque al final es la persona a la que van a mirar todo el equipo en este tipo de situaciones. Puede ser una situación adversa, como la hemos vivido, puede ser una situación de un accidente, puede ser la comunicación de una mala noticia. Se pueden dar diferentes tipos de acciones o de momentos en los que el equipo tenga que afrontar una situación que se sale de lo habitual y más en lo negativo, y que ahí el papel del mando, del líder, va a ser fundamental para poder guiar, ser ejemplo y el poder coger ese papel
de coordinar acciones, de comunicarse en una situación en la que el equipo posiblemente esté afectado. Por lo tanto, vimos que este webinar era muy importante porque se puede extrapolar a diferentes situaciones, por eso les hemos llamado complejas y adversas, que se dan en el día a día de las organizaciones. Venimos de una muy dura, pero nos pueden seguir pasando y lo que queremos es prevenir y lo que queremos es dotar de herramientas de gestión y de liderazgo a estas personas responsables de equipo. Yo creo que además nos viene muy bien, porque en cualquier situación yo puedo ser mando o en cualquier situación me toca a mí coger el mando por cualquier situación y hacerme cargo de la situación. Con lo que yo creo que esta mañana vamos a ver todas estas herramientas y vamos a analizar y reflexionar sobre el papel de esa persona que se hace cargo de la situación. Y para ello contamos con dos de las grandes profesionales y compañeras que están participando en el proyecto del Colegio y de Rotary Club. Y os voy a presentar, si os metéis en sus perfiles de LinkedIn vais a ver su completo currículum. Yo os voy a dar algunas de las pinceladas, pero primero, en primer lugar, resaltar lo interesante y bueno, y lo que está resultando como algo pionero. Y es que en este proyecto estamos trabajando conjuntamente profesionales de las organizaciones, profesionales de las emergencias, profesionales sanitarios. Y esto realmente está siendo muy enriquecedor y muy potente a la hora de desarrollar estas acciones. Entonces voy a leeros algunos de los datos de los currículos de las compañeras y en primer lugar os presento a Asia Kilani. Ella es en estos momentos, además de muchas cosas más, es directora de una residencia de personas mayores y dependientes, es presidenta de Psicoemergencias de la Comunidad Valenciana y desde el primer momento estuvo al pie y al cañón de la DANA. Es mediadora acreditada del Ministerio de Justicia, licenciada en Psicología, por supuesto, Criminología, Gestión de Seguridad, una gran, y veréis que tiene muchísima formación en todas las situaciones de intervención en emergencias y catástrofes, en servicios de inteligencia y contrainteligencia, en mediación familiar, mercantil, civil, además también con especialidades en gestión de centros sociales y además es directora, con lo que toda esta parte de liderazgo la lleva a cabo todos los días y entiende perfectamente y empatiza con líderes y jefes. Tiene la acreditación nacional del Consejo General de la Psicología en Intervención en Emergencias y Catástrofes y es miembro del HICPEC de Castellón. Entonces, como veis aquí, tenemos un perfil muy polivalente, junto con el de Patricia Calabut, y en este caso Patricia es experta en el área de psicología del trabajo y consultora en desarrollo organizativo. Tiene y trabaja muchísimo en programas de bienestar organizacional, es máster en gestión de recursos humanos y psicología de las organizaciones por la Universidad de Valencia y lleva más de 25 años trabajando en el área de desarrollo de personas y está especializada en directivos, cuadros de mandos intermedios y además de toda la experiencia en las diferentes áreas de psicología del trabajo, como son selección, evaluación de personas, diseño, descripción de puestos, desarrollo profesional y además es formadora en numerosas organizaciones como son la Cámara de Comercio, como son ESIC, como son ADEIT, o sea, y universidades. Como veis, contamos con dos grandes profesionales, tanto en el ámbito de organizaciones como en el ámbito de liderazgo y gestión de emergencias y ellas son las que nos van esta mañana a ayudar a analizar, a conocer y a dotarnos de más herramientas para estas situaciones. Cuando queráis, Asia, Patricia. Pues muchísimas gracias. Gracias, Pilar, por tu presentación. Buenos días a todas las personas que os habéis conectado a esta jornada. Como bien ha dicho Pilar, es un proyecto que estamos llevando a cabo
a través del apoyo del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y de Rotary Club. Son 4 webinars los que se están llevando a cabo y ahora mismo estamos en el tercero, que como bien ha presentado Pilar, pues es el de liderando en situaciones complejas y adversas y trabajar por el bienestar del equipo como objetivo. Dentro de este webinar, los puntos que vamos a desarrollar son la detección de señales de malestar psicológico en el equipo, liderando en situaciones complejas y adversas, centrándose en las personas. Hablaremos también de las competencias emocionales que son favorables para un líder y de las prácticas saludables para el bienestar psicológico en los equipos. Vamos a empezar ya con el primer punto, que es el de detección de las señales del malestar psicológico en el equipo. Esta es la primera parte que resulta necesaria a la hora de poder trabajar con ese bienestar para los equipos. ¿Por qué? Porque si no identificamos las señales de personas que no se encuentran bien, difícilmente vamos a poder ayudarles a gestionar. Básicamente, estoy convencida de que todos, tanto si sois psicólogos o psicólogas como si no lo sois, vais a reconocer todo lo que vamos a ver, porque todos en algún momento de nuestra vida sentimos y tenemos alguna expresión de malestar psicológico. ¿Cuándo es cuando tenemos que encender la luz roja si somos líderes? Pues cuando vemos que una persona o un equipo reúne un número considerable de estas situaciones de malestar y además es de forma significativamente llamativa. Obviamente, en situaciones críticas de bajo nivel, por así decirlo, puede suceder que alguna persona puntual en el equipo reúna alguna de las características que sean no muy llamativas. Y eso sería importante también darse cuenta, ¿por qué? Porque estamos viendo el inicio de una situación que puede ir en aumento. Y por lo tanto, si podemos intervenir y podemos ayudar a esa persona cuando empezamos a identificar señales pequeñas, por así decirlo, nos va a ayudar muchísimo para que no avancen. Y por lo tanto no lleguemos a esa falta de rendimiento, falta de empatía directa o de sentirse involucrado con la empresa. Cuando ya hablamos de situaciones como por ejemplo la que provocó la Dana, que ahí pues fue un cambio brutal en la vida de todas las personas, con unas afectaciones muy significativas, ahí sí que podemos observar esos cambios y ese malestar psicológico de una forma más brusca y más llamativa. Entonces, con más importancia todavía, hay que procurar intervenir y ayudar al personal de la empresa. Claro, para los líderes es un papel muy importante y muy difícil. ¿Por qué? Porque un líder no deja de ser persona. Un líder no deja de tener también sus propias circunstancias personales. Sin embargo, el ser líder implica que hay que estar al pie del cañón. Hay que sobreponerse a nuestras necesidades para dar servicio y apoyo al equipo. Eso no significa olvidarnos de nosotros mismos, pero sí tenemos que saber en qué momento tenemos que prestarnos nuestra ayuda y en qué momento tenemos que prestar la ayuda, ¿vale? Por entrar ya en materia, pues podéis observar esas señales, pues son cambios en el rendimiento. Obviamente todos tenemos lo típico que decimos, ¿no? Hoy tengo un mal día, hoy no me apetece hacer mucho. Eso es normal, no pasa nada. Por un mal día todos pasamos por ello. El problema es cuando ese mal día va detrás de otro y detrás de otro y cada vez ese rendimiento, esa productividad es mucho menor. Se empiezan a producir ausencias en las cuales no podemos justificar los motivos por los cuales se falta el trabajo, por así decirlo, ¿no? O aunque estés en el trabajo, pero no estás, lo que ahora se llama presentismo. Tenemos los signos emocionales y físicos, esas alteraciones del estado emocional que son muy excesivas, que además cambian bruscamente.
no tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones y se reacciona de una manera muy excesiva ante cosas que a lo mejor no son tan llamativas, no generan un problema tan importante. Los sentimientos suelen ser más negativos que positivos y solemos comentar más nuestros sentimientos de frustración, ¿no? No nos sentimos capacitados para llevar a cabo el trabajo que antes a lo mejor haríamos de forma innata, por así decirlo. Existen también alteraciones en la motivación, en el compromiso y en la comunicación. Se ve una falta de participación, se ve una falta de compromiso y de sentirse involucrado con los desarrollos o los futuros proyectos que pueda tener la empresa. No hay una concentración, no nos comunicamos tampoco adecuadamente, estamos dispersos, por así decirlo. Se observa más un aislamiento, retraimiento, en el cual las personas prefieren estar trabajando más a su ritmo, en soledad, no quieren relacionarse con compañeros porque sienten una irritabilidad. Hay más expresiones de autocrítica, de baja autoestima. No me veo capaz de llevar a cabo este trabajo. No sé si voy a poder hacerlo. Y resulta que hace poco lo hacías perfectamente, ¿vale? No era algo que te suponía un freno a la hora de llevar a cabo el trabajo. No se tolera la presión. Ese es un indicativo que también dispara a muchas otras de las características que hemos visto, ¿vale? En las empresas sabemos pues, que hay momentos en los que, y mismamente ahora, por ejemplo, que estamos a final de año, ¿no? Que hay que cerrar un año, hay que abrir un año nuevo, son momentos de presión, son momentos que se saben en las empresas, ¿no? Esto es habitual. Según el tipo de empresa, hay que cumplir ciertos trabajos antes de terminar el año y tener listos también antes de terminar el año ciertas organizaciones con vistas al año siguiente. Esto de por sí es una presión y entonces podemos encontrarnos con trabajadores y trabajadoras que no llevan bien la presión y reaccionan de una manera muy explosiva ante las solicitudes que son regulares, porque todos los años nos pasa lo mismo en la empresa, todos los años tenemos que ir con esta situación de un modo más ajustado, más apretado, con algo más de estrés, digamos, para terminar. El ambiente emocional dentro del equipo. Se observa tensión. Esto que decimos a veces, ¿no? Se respira la tensión, se corta la tensión. Pues eso es algo que también se observa muchísimo. Inevitablemente, todo esto tiene un efecto dominó. No podemos olvidarnos, todos los trabajadores, estemos en el nivel en el que estemos, todos somos personas, como hemos dicho antes, todos tenemos una vida, nuestra vida no se centra exclusivamente en el trabajo, aunque pasemos muchas horas, pero también tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos una vida personal. Todo lo que vivamos, tanto en nuestra familia como en nuestro hogar, va a hacer ese efecto dominó. Si yo tengo un malestar psicológico significativo, eso me va a afectar en mi trabajo, pero si después llego a casa, voy a reaccionar también con ese malestar psicológico en casa. Voy a ser más negativo, voy a ser más pesimista, no voy a tener ganas. Y la importancia que tiene el prestar atención a estas cosas es que vamos a ayudar a la persona a equilibrarse no solamente en el ámbito laboral, sino que también en el ámbito personal. Yo con esta parte ya le doy voz a Patricia para que pueda continuar con el segundo Gracias, punto. Astrid. Vamos a estar aquí alternadas en los diferentes puntos y así lo hacemos más dinámico. Pasamos a este segundo punto que os proponemos, más centrado en el liderazgo, que
consideramos que es el que procede, ¿no? En una situación crítica, como hemos dicho, no lo focalizamos solo en un acontecimiento de tanta magnitud como el que hemos vivido, pero nos ha generado muchos aprendizajes con respecto a cuál es ese estilo de liderazgo que funciona y el que no funciona. Asia estaba comentando precisamente antes que una de las señales de malestar psicológico en nuestro equipo, cuando nos hemos desplazado, porque realizamos muchos talleres directamente en empresa, cuando nos hemos desplazado y impartimos formación presencial, hemos observado que en algunas organizaciones el compromiso se ha reavivado, es decir, sienten más compromiso que antes de la catástrofe. Y eso es porque el liderazgo ha sido muy bueno para ellos, ha sido un liderazgo de cuidarles, de protegerles, de velar por su bienestar, y eso se nota. Por contra, nos hemos encontrado organizaciones en las que hay gente que ha perdido un poquito el vínculo y la decepción se ha producido. Entonces, pues ha sido un momento único para observar ese estilo de liderazgo que funciona y un poco pues darle esa perspectiva, ¿no? Entonces, a ver, las personas que nos dedicamos a trabajar en entornos organizativos, que trabajamos mucho con mandos, con directivos, sabemos, nos lo trasladan ellos, que liderar es difícil, no es nada fácil. Es fácil para ellos, cada uno dentro de su área de conocimiento, su unidad de negocio, saber planificar, organizar, estructurar, pero algo que nos escuchamos de, ¡guau, Patricia! Pero lo más difícil es entenderles a todos. Entender las necesidades de cada una de las personas que tengo en mi equipo. Eso es lo más complejo, gestionar personas. Entonces, ¿qué nos tiene que funcionar a modo preventivo para estar más preparados y resilientes cuando algo sucede, como lo que acaba de suceder? Pues ya llevamos unos años en los que hay ciertos conceptos, fijaros que ya llevamos unos años con hechos que nos han cambiado, ¿no? Como es la pandemia, hace 5 años, ahora en Valencia la riada, y luego súmale crisis dentro de la empresa, fusiones, cambios organizativos, ¿vale? ERES, ERTES, y todo esto, pues más toda la transformación digital que estamos viviendo. Estamos en un mundo absolutamente líquido, cambiante de un día para otro. Pues de manera paradójica, llevamos mucho tiempo observando que pese a toda esta digitalización y toda esta transformación, está cogiendo muchísimo más peso, o como palanca se habla mucho más de personas, ya no tanto de recursos humanos para nada, más de personas, de liderazgo emocional, de humildad, de ejemplaridad, conceptos preciosos. Ahora vamos a hablar un poco de ellos. Y algo que a mí sí me ha resultado curioso, esto de vamos a humanizar mi empresa. Queremos ser más humanos. Yo decía, es que antes teníais robots y ahora tenéis personas. Fíjate que tienen que pasar cosas para que las empresas se den cuenta de que tienen que humanizar más su organización y que los líderes deben demostrar un perfil más humanista. Bueno, pues triste que tenga que ser así, que algo tenga que activar todo esto, pero sí que es verdad que en muchas organizaciones ya llevan muchos años, y diríamos una década o más, trabajando por el bienestar de sus personas, entonces aplicando prácticas más saludables, ¿vale? Vamos a valorar, haciendo un poco de resumen o de reflexión, qué palanca activamos en situaciones complejas, adversas. Todos sabemos que existen dos liderazgos muy clásicos: ese liderazgo de amplio alcance, de largo plazo, que decimos, el liderazgo estratégico, más centrado en la exigencia, en la ambición, en tener el norte, en ese liderazgo con visión, al cual sigues porque sabe dónde va, con inspiración. Luego hay un liderazgo más operativo,
que es el que está más, digamos, en el día a día, en la resolución, en la ejecución, en ser la palanca motivadora de su equipo, en la ejemplaridad, es el liderazgo que llamamos de corto plazo. Luego, pues, cuando viene una situación crítica, ¿qué liderazgo aplicamos? Pues está el liderazgo afiliativo. Tenemos uno de los grandes estudiosos de liderazgo vinculado a la inteligencia emocional, que es Goleman, y hablaba de este estilo como el más indicado para situaciones críticas. Un liderazgo con foco en personas, más emocional, más cohesionador, igual no tan centrado en los resultados, por lo menos temporalmente, sino en las personas. Entonces, cogiendo un poco de los tres, porque no tenemos que olvidar que las empresas producen, las empresas tienen que conseguir objetivos, tienen que seguir adelante, pues podemos sacar quizá una fusión de los tres, esa es la reflexión que os proponemos. Entonces, cuando tenemos que liderar en situaciones adversas por diferentes motivos, sobre todo esa parte más emocional del líder, que si no la tiene que entrenar, porque sabemos que hay gente que de manera natural tiene más inteligencia emocional, sabe escuchar, es más empático, dice las cosas con asertividad, con cuidado, es protector. Pues desde esa emocionalidad, comunicación, resiliencia, unión, que sea un poco el pegamento que una el equipo, pero sin descuidar algo importante, que es esa estrategia y ese ver más allá, ese foco en futuro. Y por otro lado, esa ejemplaridad y esa motivación del liderazgo operativo, que es lo que vulgarmente o dentro de la empresa llamamos el liderazgo arremangado, el aterrizado, el que está ahí, el en qué te puedo ayudar, qué es lo que necesitas de mí. No es el líder de despacho que no baja a planta en ningún momento, pasa toda la semana y dices, ¿cuántas veces has bajado a ver a tu equipo? Pues no he podido, se me comen las gestiones. Vale, no. Ese liderazgo aterrizado también hay que tenerlo, ¿vale? Entonces, nuestra propuesta es la siguiente. Sabiendo todo esto, que tenemos que tener un combo, no nos podemos centrar únicamente en la parte emocional, que es muy importante, pero la tenemos que complementar también con una parte que nos permite alcanzar los resultados, porque eso también nos va a permitir que nuestra gente tenga bienestar, tenga seguridad y estabilidad laboral. Entonces proponemos, ante una situación tan crítica y también como consecuencia de lo que hemos estado mirando, observando, leyendo en los diferentes equipos de las empresas afectadas, proponemos un liderazgo en dos fases. La primera fase más inmediata de liderazgo afiliativo con foco en personas únicamente, ahí no se habla de KPIs, de objetivos, y un liderazgo resonante, que es ese término que también acuñó Goleman, que fusiona, yo diría, calidad con cercanía, con calidez. Es decir, ese liderazgo que tiene foco en personas, pero también en resultados. Es capaz de sacar lo mejor de cada uno de ellos desde la cercanía, desde el estar ahí, a la vez que se balancea con la exigencia. Se puede hacer. Lo que pasa es que hay que entrenarlo. Por supuesto que se puede hacer. Entonces, viéndolo un poquito más en detalle, ese primer liderazgo emocional o afiliativo con foco en personas es el que se debe de utilizar en momentos críticos. Aquí dejamos de lado todo lo que no sea cuidar a nuestra gente. Tenemos que generar un clima de trabajo agradable, cohesionado, atendiendo las necesidades individuales y de equipo, utilizando más el feedback. Luego vamos a hablar de feedback, utilizando casi más el feedback positivo que el constructivo, que lleva un poquito de los dos. Es decir, más focalizado en que es ese feedback más apreciativo. Y valorando tanto la parte técnica o profesional de mis personas como la parte más humana. Ese es el liderazgo de escuchar y de cuidar.
Ese es el que procedía en ese momento post-Dana, el que hemos observado que ha sido el clic o la palanca que ha hecho que la gente haya superado esta situación y que la empresa se encuentre con resiliencia, con bienestar, a diferencia de otros liderazgos que enseguida olvidaron sufrimiento y se centraron demasiado en los resultados. Nuestra primera fase sería este liderazgo solo emocional, para pasar después al resonante, en el que sumamos esa parte de cuidado, esa parte de emocionalidad con la de los resultados. Es decir, escucho, entiendo, cuido, estoy cuando tengo que estar, ¿vale? No todos los días todos tenemos necesidades personales, pero es saber observar, saber leer a mi equipo, saber que esta persona está desanimada, esta persona tiene un conflicto con alguien. Por otro lado, ser inspirador, esa parte de inspiración del liderazgo estratégico que hablábamos antes, de infundir ideas, saber a dónde vas, tener norte, ser motivador, pero no solamente quedarte en la inspiración, sino a la vez influyendo positivamente. Esa capacidad persuasiva del líder para conseguir que su equipo haga cosas, nunca desde la manipulación, obviamente, solo en la parte de la influencia positiva. Es decir, produce efectos en ellos. Inspira y hace que las cosas se hagan de manera distinta para conseguir los resultados. Pero ante todo, yo creo que esto es la clave, pero vamos, ya después de muchos años de trabajo y observando en el día a día, es que el líder que es ejemplar, que es humilde, que sabe reconocer un error, que sabe decir, mira, he metido la pata hasta el fondo. Oye, tú eres muy bueno en esto. Es decir, sabe aprender también de su equipo y estar cuando falte ser uno más. Esto es muy importante. Este sería el liderazgo más sostenido en el tiempo y ya más preventivo de cara a cualquier otro evento o, bueno, acontecimiento adverso que suceda en esa organización. Puede ser, como antes decía Pilar, no solamente lo vamos a dejar para hechos catastróficos, sino que también el día a día lleva crisis personales, lleva pérdidas de un equipo que un poco se disgrega, parte del equipo pasa a otro departamento, nos hemos quedado todos descolocados, nos hemos quedado todos un poco más afligidos. En todas esas situaciones también esto es necesario. Ya valoraremos y vamos a estar más tiempo en la fase 1 de foco solo en personas para pasar más tarde sin prisa a la fase 2, foco en personas más resultados, o por la envergadura de la situación, la fase 1 la pasamos un par de semanas y luego ya pasamos a la siguiente. Hemos observado en este proyecto como alguna de las organizaciones detuvo todo foco en resultados durante 3, 4, 5 meses para centrarse solo en la reconstrucción y que todos los que trabajaban allí tuvieran todo cubierto para poder acudir a sus puestos de trabajo y tener cierto bienestar. Entonces, la comprensión la hemos visto, esas son las empresas resilientes, y también hemos visto lo contrario, ¿vale? Gente que se ha quedado con sensación de no haber sido entendida. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Porque, claro, bien, sí, este liderazgo, ¿cómo se hace? Esto es la parte más difícil siempre, porque no nos las enseñan, todo esto no nos lo suelen enseñar. Cuando yo he estudiado una ingeniería, he estudiado cualquier grado, he estudiado ADE, he estudiado Derecho, me he enfocado a la empresa, la parte emocional humana, pues normalmente no está en el kit de prácticas a entrenar. Y esto lo va entrenando uno a lo largo de su vida o con la ayuda de algún profesional que le favorezca, ¿no?, ese crecimiento. Pero sí que es verdad que desde la empresa algo muy importante es establecer un clima, una cultura de apertura, de confianza, que sea un espacio en el que se pueden hablar las cosas y comentar. Por otro lado, esa sensibilidad, ¿no?, especial que las organizaciones
deben demostrar en el día a día que hace que todo fluya mejor, ¿no? Porque luego esto redunda en la productividad, en el descenso del absentismo, en el compromiso. Entonces esto se puede hacer tanto con, por lo menos vamos a presentar unas pildoritas muy breves por el tiempo que tenemos, de competencias emocionales, que os comentará ahora Asia. Lo hemos centrado en lo que es la autogestión emocional, que es muy importante para el líder tener plena conciencia de lo que por aquí sucede, de cara a que yo esto luego, ¿sabes?, lo haga que baje a mi equipo y sea más capaz de entenderles. La empatía, escucha activa o escucha empática, y la comunicación asertiva en la parte más emocional. Y luego hay unas prácticas saludables que muchas veces se menosprecian, son las más fáciles de aplicar y que muchos directivos dicen gracias, que tengo que dar gracias, si aquí se les paga por eso, por su trabajo. Entonces hay que cambiar mucho la cultura, porque luego también hay prácticas saludables que dan mucho resultado, como es la mirada apreciativa, el refuerzo, ese reconocimiento cuando es pertinente, obviamente, la gratitud y el feedback positivo y constructivo. Si os parece, Asia os va a comentar el primer bloque y luego volveré yo al segundo. Vale, gracias, Patricia. A ver, ahora, vale. Bueno, pues cogiendo el testigo que me ha pasado Patricia, continuamos comentando eso, esas competencias emocionales que tiene que tener un líder, ¿vale? La primera es la autogestión emocional. Es importantísimo saber conocernos a nosotros mismos para poder transmitir a otros aquellas competencias que son adecuadas. Entonces, tenemos que tener la capacidad de reconocer, de comprender y de regular nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos ante situaciones complejas, ¿vale? Saber tener una reacción o una respuesta emocional y una reacción emocional adecuadas a la situación. En ocasiones esto puede pasar por el hecho de reconocernos que me encuentro en un momento en el cual no sé si voy a poder llevar el liderazgo adecuadamente. Tengo que identificar qué miembro de mi equipo puede tomar mi lugar en estos momentos. Ser sinceros con nosotros mismos. Esa es la parte principal de esta autogestión emocional, porque gracias a ese conocimiento vamos a poder regularnos nosotros y afrontar las situaciones que puedan acontecernos. ¿Qué cosas o cómo podemos autogestionarnos emocionalmente? El primer punto es reconocer y validar nuestras emociones. Es importante que sepamos definir cuál es nuestro estado emocional y darle valor. ¿Por qué? Porque el hecho de que un líder pueda estar triste y le dé valor a su tristeza no significa que tenga menor capacidad para afrontar una situación compleja. Todo lo contrario, incluso le da más fuerza y más potencia. Y si además siente el valor y la confianza en su equipo de poder compartirlo, para que se sepa que hay un equipo unido con un líder que, aunque tenga una emoción de tristeza, no pierde el rumbo de su capacidad a la hora de enfrentarse a las cosas, el equipo va a observar a un ser humano que está delante de ellos llevando el timón del barco hacia adelante a pesar de todo. Y eso genera una conexión muy fuerte y muy importante, ¿vale? Entonces, es importante que los líderes sepan reconocerse y sepan validarse. Y no por ello tener miedo a reconocer cómo se sienten, ¿vale? Cómo también podemos mejorar nuestra situación emocional, practicando la relajación. Es importante que todos los días se puedan dedicar unos minutos
a llevar a cabo ejercicios de relajación, ejercicios de mindfulness o incluso dar un paseo, ¿vale? Cada persona tiene que saber identificar qué es su espacio seguro, cuál es su espacio seguro, cuál es su actividad que le permite reconocer las emociones que está experimentando y calmarlas, no diluirlas, no hacerlas desaparecer, pero sí calmarlas para conseguir afrontar lo que viene. Hay que reflexionar. Es muy importante pararse a pensar las cosas antes de decirlas. ¿Por qué? Porque se puede llevar a cabo un cambio muy significativo y muy importante. Cuando somos impulsivos y nos dejamos llevar por nuestras emociones, podemos decir cosas que dañan, que pueden llevar a malas interpretaciones. Sin embargo, si tenemos la capacidad de decir, me paro un momento, cuento hasta 10, pienso lo que voy a responder y respondo. O incluso, como en numerosas ocasiones hemos comentado, no hay por qué responder al momento. Se puede dejar esa respuesta para dentro de una hora, para otro día. No hay por qué dar respuestas inmediatas. Lo más importante es dar la respuesta más adecuada para la situación del momento y que vaya a crear, a generar una reacción positiva, una reacción que haga que el equipo reciba de buena gana esa respuesta y se involucre, ¿vale? Entonces, por eso vale más la pena dar una respuesta más tardía que dar una respuesta pronto, pero que lleve con ello una carga emocional que genere más un daño o una situación negativa, ¿vale? Cambio de ideas bloqueantes por otras más flexibles. La fortaleza de un líder está en la transmisión de su comunicación. Cuando podemos transmitir de forma positiva, es mucho más eficiente y mucho más eficaz. Pero claro, para ello ese líder tiene que gestionar su forma de transmitir, tiene que aprender a cambiar su forma de transmitir en el caso de que sus ideas iniciales, lo que le viene primero a la cabeza es, como vemos aquí en el ejemplo, no podremos con esto. Esa es una parte de trabajo interna para un líder. Hay que trabajar para que cuando nos viene esta idea, sepamos y asumamos y interioricemos con nosotros mismos, saldremos adelante con mucho esfuerzo y dificultad, pero saldremos adelante, ¿vale? Es la parte, fijaros en el cambio del significado. No se está negando que la situación es difícil, no se está negando que va a ser complejo, pero de no podremos es un no tajante, aquí ya no hay luz al final del túnel, como aquel que dice, y sin embargo saldremos adelante con esfuerzo y dificultad. Crea equipo, ya estamos incluyendo a un equipo que se hace partícipe en la solución de lo que está sucediendo. Y además se ve una visión de futuro positiva. Vamos a poder con ello, juntos. No va a ser fácil, no va a ser rápido y vamos a tener que esforzarnos, pero juntos vamos a poder con ello. Cuidar el cuerpo. Estas son las cuestiones básicas, ¿no? O sea, es muy importante que no solamente nos cuidemos desde la perspectiva psicológica, sino que también desde la perspectiva física. ¿Qué implica? Pues descansar, dormir bien, alimentación, ejercicio, porque todo ello nos permite llevar el equilibrio, ¿vale? Ese mens sana in corpore sano, que siempre se ha escuchado, ¿vale? Otras características para saber trabajar uno mismo, nuestras competencias, son la empatía y la escucha activa.
son cualidades que se trabajan, son cualidades que se fomentan, que uno mismo puede ir siendo consciente de qué puedo hacer para ser más empático. Empático es, como sabéis, la capacidad de la persona para ponerse en el lugar de otras, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues si yo cuando alguien me está hablando de su situación estoy pensando en, pues anda que yo, si te contase, bien, esto es una reacción natural que solemos tener los seres humanos. Pero si queremos trabajar nuestra empatía, cuando nos aparecen esos pensamientos de, pues anda que yo, tenemos que parar y decir, espera, no. Tengo que trabajar el escuchar a la persona, el saber y comprender qué es lo que me está indicando. ¿Para qué? Para entrar dentro de su situación, porque ahora mismo no se trata de mí, se trata de ayudar al equipo, se trata de ayudar a la persona que tengo delante. La escucha activa es el canal que nos lleva, yo casi que os diría que a todas partes. Gracias a la escucha activa podemos llegar a ser más empáticos. Gracias a la escucha activa podemos llegar a tener una comunicación con nuestra empresa mucho más saludable y más sana. ¿Y por qué? Porque en la escucha activa no oímos, escuchamos. Y escuchar significa que comprendemos lo que nos están diciendo. Y no solamente lo comprendemos, sino que después lleva a cabo una acción por nuestra parte, que es el tener que empatizar para dar una respuesta a esa situación que implique una acción adecuada a las necesidades de lo que se nos está transmitiendo. Entonces, importantísimo, empatía y escucha activa. Pero además, para mí personalmente, desde estas visiones, todo empieza con la escucha activa. La escucha activa es el motor, por así decirlo. ¿Cómo podemos conseguir esa empatía y esa escucha activa? Como bien pone aquí la frase, esto es comprender las realidades, es el pilar de tu liderazgo. Un líder tiene que saber cuál es la situación de su personal, de su equipo, y para ello hay que ponerse en esos zapatos, hay que comprenderles, más allá de cuáles son mis necesidades como persona, mis necesidades como líder y mis necesidades como empresa, ¿vale? Para generar una buena cohesión hay que comprender lo que necesitan el conjunto completo de los trabajadores y para eso hay que estar ahí a su lado. Hay que comprender lo que necesitan, lo que transmiten, las experiencias, qué situaciones están viviendo y qué dificultades tienen para resolverlas y así poder apoyar. Hay que escuchar para entender, no para responder. En muchas ocasiones cometemos el error que creamos, digamos que un campo de batalla. Cuando se habla con el personal, con el equipo, es como a ver quién tiene la razón. No, no se trata de tener la razón. Al final, todos estén en la posición en la que están, tienen que remar en la misma dirección, porque si no la empresa no sale adelante y si la empresa no sale adelante no tiene beneficios y si no tiene beneficios no hay nóminas y si no, todo, ¿vale? Entonces, tenemos que cambiar esa imagen de demostrar y de ganar, perder, por generar un ganar-ganar, un equilibrio en el cual todas las partes tienen que comprenderse, todas las partes tienen que ceder en algún punto, pero todas las partes tienen que buscar el camino conjunto del equilibrio para salir adelante. Ese es el trabajo del líder también, saber enseñar a su equipo, que ese es el objetivo. El objetivo no tiene que ser ganar, perder, no tiene que ser te estoy escuchando para darte una respuesta, ¿vale? No, tiene que ser te escucho para comprender lo que me estás transmitiendo y que juntos veamos cuál es la mejor solución.
Validar los sentimientos. Si es importante para nosotros mismos que nos validemos, poneros en la situación de cuando una persona no os valida a vosotros mismos. No nos gusta, no nos sentimos felices, nos sentimos ignorados, olvidados, frustrados, pues lo que no se quiere para uno mismo, no lo hagamos a otros. ¿Vale? Es importante que un líder sepa validar las emociones de su equipo. ¿Por qué? Porque primero no le hace menos líder y segundo porque todas las emociones son importantes. Todas las personas del equipo son importantes porque gracias a ese equipo la empresa va a funcionar. Si no, no se generarían equipos, ¿no? Con una sola persona ya sería suficiente, por así decirlo. Ofrecer un apoyo tangible cuando sea posible. En este mundo hay muchas circunstancias. Las personas tienen muchísimas dificultades en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el ámbito profesional. Un buen líder es el que sabe que las personas, cada vez que llegan a su jornada laboral, llegan con una mochila detrás. Unas tendrán más recursos para resolverlos y otras puede que tengan menos. Pero con independencia de esos recursos, el hecho de estar ahí y apoyar en la medida de lo posible, ya sea, pues bueno, no puedo ayudarte de ninguna manera de forma, digamos, material, ¿no? Por la situación que puedes tener, pero estoy aquí, mi puerta está abierta. Dime qué necesitas, te puedo escuchar, puedo intentar orientarte, pero estoy aquí, no estás sola, solo. Eso es importantísimo. No es algo material, pero es tangible para las personas. En otras ocasiones, a lo mejor un líder puede tener la capacidad de decir, pues mira, necesitas esto, un día libre, por ejemplo. No te corresponde de ninguna de las maneras. No te corresponde ni por vacaciones porque ya las has utilizado, no te corresponde por esto, no te corresponde por nada. Pero ¿sabes qué? Que tienes el día libre para que resuelvas tus cosas. Sin ningún tipo de penalización y sin ningún tipo de nada. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajador que es valioso para la empresa, pero está atravesando una situación compleja. Esas son situaciones importantes en las cuales los líderes tienen la capacidad de apoyar al personal y eso, al final, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un compromiso más fuerte con la empresa y con el líder por parte de ese trabajador o por parte de ese equipo, ¿vale? Entonces, es importante ofrecer también ese apoyo. La comunicación asertiva. Lo habíamos comentado antes, hay una gran diferencia, ¿no? en cómo se dicen las cosas, pero si además las cosas aprendemos a decirlas de forma asertiva, que es una expresión directa de lo que sentimos, de lo que vemos, necesitamos, de los derechos, pero sobre nosotros no pretendemos amenazar a nadie, no pretendemos cruzar la línea de entrometernos con la otra persona, pero sí transmitimos las necesidades que tenemos. Es importante que un líder sepa también cómo transmitir esas necesidades al equipo. ¿Por qué? Porque no significa que se pretenda poner una posición por encima de otra. Todo lo contrario. Se busca la comprensión y se busca que el equipo comprenda el por qué se están diciendo ciertas cosas, por qué hay que hacer las cosas de cierta manera. Pero ¿qué es lo importante de la comunicación asertiva también? No solamente el hecho de que decimos las cosas sin esa hostilidad, sin esa violencia, con el objetivo de que el equipo comprenda los motivos, sino que además genera la visión de espejo, por así decirlo. El equipo, si le hablamos de forma asertiva, terminará hablándonos también de forma asertiva. ¿Y esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en que yo te estoy transmitiendo las necesidades
de la empresa, por así decirlo, de una manera asertiva, pero es que ese trabajador entonces, cuando empiece a adquirir esa comunicación asertiva también, me va a transmitir a mí asertivamente dificultades, problemas, puntos fuertes que pueda tener en su trabajo del día a día, que va a ser una información muy valiosa para mí como líder a la hora de poner soluciones a las situaciones complejas que nos podamos ir encontrando. Claro, todo esto ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a que si sabemos gestionar el liderazgo con estas cualidades que hemos comentado, podemos llevar a cabo un liderazgo de tipo más asertivo, en vez del pasivo, que el pasivo viene a ser prácticamente el que no quiero saber nada, yo veo problemas, me doy media vuelta, no te voy a responder, ¿vale? También tenemos esos tipos de comunicación que son como más agresivas. Eso llevan a los liderazgos de ordeno y mando. He dicho que esto se hace así y es así como lo vais a hacer. Y no quiero oír nada más. ¿Cómo os sentís vosotros mismos cuando alguien os habla así? Todos estos tips que hemos ido viendo se traducen en esa comunicación más asertiva, en esa escucha activa, en esa empatía, que generan un equipo más saludable. En momentos es cierto que según la situación y según las casuísticas, podemos introducir dentro de esa comunicación asertiva, en algún momento, una comunicación un poco más agresiva o pasiva. Pero tienen que ser cosas que prácticamente no estén en la tabla, por así decirlo, de estrategias de comunicación del directivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de crear equipo. Estas otras comunicaciones, ¿cuándo tendrían que estar más presentes? Si se presentan. Cuando tienes equipos que no, o una persona, ahí hay que valorar las situaciones, pero siempre con la línea de la asertividad en primera página, por así decirlo, ¿vale? ¿Cómo nos podemos comunicar asertivamente y qué tips son los adecuados para llevar a esa comunicación asertiva? Tenemos que intentar ser directos y respetuosos, expresando lo que queremos, pero con el respeto. No hay que agredir a nadie, ni hay que ignorar a nadie. Usando el lenguaje del yo. No se trata de acusar a una persona de esto no lo has hecho bien. No. Se trata de cuando llevas a cabo este tipo de actuaciones, a mí me haces sentir que el trabajo no funciona. Me siento que no puedo confiar en lo que estás realizando. Es importante porque en ese momento, dejamos de culpabilizar a la persona y le estamos transmitiendo qué es lo que a nosotros nos hace sentir, qué es lo que nos genera un malestar a nosotros. De esta manera la persona puede comprender el por qué no estamos de acuerdo con lo que está comentando y nos transmitirá también sus visiones y por qué hacen las cosas. Entonces, desde ese canal podemos llegar a un acuerdo, a una comprensión y buscar las soluciones.
Hay que negociar y buscar soluciones, lo que comentábamos antes, ganar, ganar. ¿Vale? Es la mejor manera de plantear las situaciones con dificultades, hablando en equipo y teniendo claro que no se trata de que una de las partes gane y la otra pierda, no se trata de tener la razón, sino se trata de encontrar entre los dos puntos ideas que nos ayuden a salir adelante en las situaciones complejas y además a salir adelante de una manera más óptima. Establecer las expectativas con claridad. ¿Vale? Hay que comunicar los objetivos claramente. No hay nada peor, y seguro que todos lo habéis vivido, que no sabemos qué es lo que quiere la empresa de nosotros. No sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que conseguir. No lo tengo claro. Sin embargo, cuando tenemos claras las indicaciones, podemos no solamente llevarlas a cabo, sino que además identificar las dificultades que podemos tener para conseguir esos objetivos y transmitirlo de forma más óptima para que se busquen esas soluciones. ¿Vale? Entonces, el rol del líder es saber transmitir claramente los objetivos que se tienen, los plazos también. ¿Vale? Y con esto ya, Patricia, te vuelvo a dar la palabra para que des el último. Seguimos con la última parte, que está muy conectada con lo que acaba de contar Asia. Habíamos dejado todo en ese liderazgo de primera fase con foco en personas, liderazgo de segunda fase, personas más resultados, un liderazgo más resonante que tiene que llevar unas competencias emocionales base, estas son las bases, tendríamos para muchas horas si las quisiéramos extender, pero por supuestísimo son necesarias y acompañadas de unas prácticas saludables que la verdad es que muchas veces en posiciones directivas, como os he dicho antes, se menosprecian, en el sentido de, gracias, me estás diciendo que yo tengo que habitualmente dar gracias a la gente por cosas. Están trabajando aquí, es su trabajo, no puedo estar echando flores todo el día. La respuesta siempre es, ¿y si lo pruebas? Pruébalo, a ver si te funciona. Igual los tienes más motivados, igual se sienten más a gusto, se sienten más valorados. Entonces, esto es una práctica, además hay mucha investigación en torno a la gratitud. Realmente, cuando tú estás expresando gratitud hacia otra persona, entre ambos se genera, pues eso, emociones positivas. Bárbara Fredrickson es una de las grandes investigadoras de emociones positivas, y en especial de la gratitud. Dice que cuando dos personas están en ese proceso, una persona agradece a otra y otra recibe, se produce algo que me parece a mí muy bonito, se produce un micromomento de resonancia positiva o un micromomento de amor, que dure microsegundos. Es decir, y os ponemos un ejemplo. Esta semana en unas formaciones en empresas afectadas hemos hecho una dinámica que para nosotros es muy interesante, muy bonita, que lleva parte de esto, de dar las gracias a personas de mi equipo por algo en especial. Les preguntábamos, ¿esto lo habéis hecho antes? ¿Os habéis hecho estas cosas antes? No, no lo habíamos hecho. ¿Y cómo os habéis sentido después de hacerlo? Pues bueno, pues con una mochila llena de emociones y de autoestima, ¿sabes? Una autoestima alimentada. Entonces, es algo fácil de hacer. ¿Y por qué cuesta tanto? Hay que practicarla en el entorno organizativo, es el líder el que potencie también esto, que habitualmente en su día a día sea capaz de dar las gracias cuando proceda, obviamente, no vamos a estar todos los días. Es un gracias con sentido, ¿vale? Porque se generan emociones positivas, aceptación, satisfacción, alegría, bienestar, en contra de emociones negativas, que puede ser la envidia, la gratitud, la frustración. Entonces, perdón, la envidia, la acritud, la frustración. Entonces,
algo tan sencillo como, oye, muchas gracias por tu participación en este proyecto, muchas gracias por haberle echado un cable a tu compañero, gracias por haber sido tan rápido resolviendo esto, gracias por el apoyo que tuvimos ayer contigo en la sesión, ese tipo de gracias. Este tipo de gracias son más que necesarios en entornos organizativos, pero que cuelguen desde arriba. Acompañando la gratitud, tenemos algo que nos encanta a los psicólogos, ¿verdad? Que es esto de la mirada apreciativa, que viene de la teoría de la indagación apreciativa, que implica reconocer los valores y fortalezas de una persona, de un equipo, y no centrarnos únicamente en los errores, en las correcciones, en lo que no está bien. Que muchas veces mirando lo que está bien, potenciamos lo que no está bien o prevenimos caer en ciertos errores. El primer supuesto de esta teoría dice que en toda persona, en toda sociedad, en todo grupo, siempre hay algo que funciona bien, ¿no? Entonces, si hay algo que funciona bien, vamos a reconocerlo. Porque también otro de los supuestos dice que tendemos a ir al futuro con partes del pasado. Pues si son partes del pasado, que sean las mejores. Entonces, ¿qué situaciones hemos vivido en el pasado similares que hayamos sabido resolver? ¿Cómo lo hicimos? Vamos a sacar esa parte buena, que a veces nos cuesta mucho. Vale, yo le llamo a mi despacho, le comento, le llamo cuando hay algo que cambiar, que corregir, mira, vamos a hablar de esto no me encaja. Esto, haz correcciones, haz cambios aquí y aquí. Vale, y el 80 o el 90, el 95% de cosas que estaban perfectas en ese informe, le has dicho, oye, gracias, esto está estupendo, esto vamos, ni lo cambies, me gusta la forma que le has dado, me gusta. Eso cuesta mucho, cuesta dar halagos. Forma parte también de la asertividad que ha contado Asia, es decir, ser capaz de hacer autoafirmaciones positivas y dar halagos y reconocimientos. Esto es de ser asertivo también. La asertividad no solamente nos sirve para hacer una reclamación, para decir cosas malas, para quejarnos, para reprender a alguien, sino también para halagar. Entonces, esto genera mayor autoestima, lo tenemos motivado a esa persona en nuestro equipo mucho tiempo, poco cuesta valorar determinadas habilidades, me gusta tu capacidad, eres un crack haciendo esto. Es que a veces son frases sencillas, ya está, depende de la confianza que tengamos con nuestro equipo. Pero esto de la mirada apreciativa de vamos a ver qué nos ha funcionado, ¿vale? Porque todo esto, si normalmente se te da muy bien hablar en público y no has tenido ningún problema, vamos a ver cómo te podemos ayudar en esta duda, en este bloqueo que te está generando la presentación que tienes mañana. Vamos a centrarnos en la parte más positiva que todos tenemos, porque si en mi equipo las personas que tengo no están funcionando por lo menos a un 85, un 90, un 80% bien, ¿por qué los tienes en tu equipo? Esa es otra reflexión. Entonces, si ya partimos de que es gente que los tenemos porque tienen unas habilidades técnicas, vamos a reconocer todo lo que saben hacer. Y unido a todo esto tenemos el feedback o la retroalimentación positiva y constructiva. Es muy importante saberla dar bien, va muy combinado con todo lo anterior y con la comunicación asertiva. Voy a decirte, voy a darte, digamos, una retroalimentación por alguna actividad, tiene que ser algo muy específico, algo que hemos desarrollado, hemos acabado un proyecto, se ha finalizado un informe que nos ha costado la vida, hemos hecho una propuesta interesante que el cliente nos ha aceptado, voy a darte feedback y ese feedback te tiene que resultar constructivo y de crecimiento. Es decir, todo esto vamos a ver partes positivas, lo que ha estado bien, perfecto, correcto, ok, lo que no ha estado bien, vamos a pulirlo para la siguiente vez o para esta, porque todavía tenemos posibilidad de mejora. Entonces, esto es algo que tanto a nivel individual como a nivel de equipo, o sea, en entornos organizativos, un líder también tiene que promover que ese equipo, por lo menos semanalmente, quincenalmente, mensualmente, si la actividad no es tan diversa,
sean capaces de reunirse y entre todos hagan lo que digo yo, autofeedback, una autoevaluación de equipo donde vayan revisando toda su ejecución. Entonces, estas 3 prácticas, gratitud, mirada apreciativa, feedback constructivo, combinadas, llevan mucha parte de ese liderazgo con foco en personas y en resultados. ¿Algunos tips que os podemos dar relacionado con esto? Porque además todo esto también genera esa resiliencia, como os decimos en la frase, ¿no? Que se nutre, la resiliencia se nutre de lo que valoramos. Si vamos alimentando, vamos a haciendo personas con más seguridad en sí mismas, con mayor autoestima, más fuertes, y su aportación al equipo va a ser de más impacto, va a ser más, ¿vale? más segura para ellos, con más convencimiento. Entonces, reconocer tanto públicamente como de manera privada los logros, el esfuerzo, la dedicación a cada uno de nuestros colaboradores, reconocimientos a nivel de equipo, reconocimientos a nivel individual. Siempre decimos que todos los reconocimientos en público, si hay que hacer algún tipo de castigo entre comillas, es decir, alguna corrección, esto siempre debe ser en privado, como los niños tal cual. Celebrar pequeños logros, ¿por qué no? Hay empresas que cuando han llegado a un número X de ventas o han conseguido algo, lo celebran. A veces simplemente comprando ese día un almuerzo, haciendo ahí, no sé, una celebración con pasteles, cualquier cosa hay que celebrarlo y el líder esto lo tiene que promover. Ser también ejemplar en esa cultura de aprecio, hacer que el resto también sean capaces de decirse cosas y eso en las reuniones de equipo lo puede fomentar. Este ejercicio que os decíamos que estamos haciendo con algunas empresas, con algunos equipos donde se dicen cosas y se van todos como más hinchados, que no caben por la puerta, pues esto si se hiciera en muchas reuniones seguramente desatascaríamos algunos bloqueos. Saber identificar y valorar las fortalezas de la gente. O sea, mirar con esa carita de niño que mira a su madre, que siempre le ve cosas buenas, aunque le regañe, pues algo así. Ser capaces de mirar las fortalezas. Mira, este es muy bueno trabajando bajo presión, este es muy bueno dando el toque creativo, esta persona es muy bueno haciendo una revisión de todo a modo de control de calidad, es decir, reconociendo esas fortalezas. Hacer preguntas apreciativas, lo que decíamos antes, ¿vale? ¿Cómo resolvimos aquello? Aquello se nos dio muy bien. O en el departamento de X, en ese proyecto que llevasteis ad hoc con otro departamento, ¿cómo se resolvió? Porque fue una situación parecida. Vamos a enfocarnos en lo que ha funcionado. Todo esto, identificar fortalezas, también nos permite luego hacer una delegación estratégica y saber un poco dónde, ¿vale? A qué persona asignar determinadas tareas en función de sus competencias, en función de también lo que le apasiona, lo que se le da mejor. Y siempre que nuestro feedback, aquí es donde está a veces lo complicado, tenga un equilibrio muy interesante entre la parte crítica y la parte más positiva. No sé si habéis oído hablar, es la técnica más famosa, la del sándwich, que es que hay muchas más, necesitaríamos mucho más tiempo. La del sándwich es muy gráfica, muy simple, las 2 capas de pan, las 2 lonchas serían los comentarios positivos, es decir, yo empiezo con una revisión positiva, valorando el esfuerzo, la dedicación. Oye, ayer la presentación del proyecto, la verdad es que en líneas generales me gustó, te vi convincente, te vi segura, tal, vale. Luego vendrían todos los ingredientes, que esto puede ser pues, un sándwich mixto, un club con un montón de cosas, hasta huevo. Entonces, podemos señalar todas las áreas críticas una a una, siempre que luego lo cerremos con una capa positiva. A veces esta técnica es muy previsible, entonces cuando me empiezan a decir algo bueno, luego va a venir el pero. Entonces, el pero hay que evitarlo, ni el pero ni el aunque. Vamos por secciones. A mí me gusta mucho más una que se llama mimo, brevemente, mantener, incorporar, mejorar, omitir. Mantengo es aquello que ha estado perfecto, ok.
es la parte más positiva del feedback, aquello que le pondríamos de un 8 a un 10. Incorporar es algo que no ha estado. Eso es el, oye, para la próxima vez quizá hubiera sido interesante. Luego vendría la parte de mejorar, la otra M, que es, vale, esto ha estado bien, no ha salido mal, pero se puede pulir. Hay margen de mejora, lo que le meteríamos entre un 5 y un 7 de nota, ¿vale? Que todavía tenemos margen. Y en último lugar, ese omitir, ese es el gran saco de lo de evitar, eliminar, no puede volver a pasar, algo en lo que igual se ha suspendido. Si luego acabamos con ese agradecimiento general, ya lo estamos cerrando más positivo. Este sería un feedback con mimo, con cierto cariño, reconociendo esa parte positiva. Es muy importante, al igual que en la asertividad, ser muy específico, básate en hecho objetivo, no te vayas a tu juicio, no le digas eres un informal, eres un incompetente, esto es hostil, es agresivo y genera además un malestar impresionante. Esto ya muchas veces, algo así ya te condiciona, ¿vale? Cómo vayas a ser visto como líder. Entonces, tradúcelo por, oye, cuando esta mañana has hecho este comentario a tu compañero, así WhatsApp, esto me genera preocupación, quería que lo supieras. Eso es muy distinto a directamente meterle un descalificativo. Centrarnos en la mejora, en el crecimiento, darle sugerencias si es necesario, darles nuestro apoyo y sería muy bonito en cualquier feedback, por ejemplo, pedir permiso. Oye, quería hablar de la presentación que has hecho esta mañana. ¿Tienes ahora unos minutos? Y otra pregunta abierta que se le podría hacer. ¿Cómo te has visto tú? Igual eso nos facilita el feedback porque ya has sido capaz de... Además, generamos en ellos también esa conducta del vamos a mirarnos adentro y a reconocer lo que funciona y lo que todavía tenemos que cambiar. Pues, ¿cómo te has visto tú? Y ahí lo vemos, si es humilde, si sabe reconocer también errores. Eso siempre es más conveniente. Ya para finalizar, en definitiva, todo esto que estamos hablando, este fomento del bienestar dentro de las organizaciones, se le lleva llamando un montón de años. Lo que pasa es que ahora parece que se le escucha más, se le viene llamando salario emocional. Lleva más cuestiones, no solamente las puramente humanas, pero lleva, digamos, 3 patas. Es como un taburete que lleva una pata de oportunidades de desarrollo, formación, planes de carrera, desarrollo, coaching. Luego una parte que toda es de la que estamos hablando, de apreciación y reconocimiento, que es fundamental, es eso que no me pagan con dinero, que hace que, pues bueno, oye, que me sienta valorado por trabajar donde estoy, me dejan participar, me siento comprometido, me valoran, lo que no está bien me lo corrigen, pero me valoran siempre lo que está bien, eso es lo que me hace continuar. Y luego esa parte de bienestar emocional, esa es la que se está incorporando cada vez más, porque ya lo han comentado mis 2 compañeras antes, estamos en ese proceso de despertar de muchas organizaciones, de vamos a cuidar a los nuestros, de vamos a destinar una parte importante a el bienestar de nuestro equipo, vamos a incorporar la figura del psicólogo del trabajo que de forma periódica esté a disposición de los empleados. Eso es parte del trabajo que hacemos los psicólogos de empresa. Hacer atención al empleado en unidades de bienestar y desarrollo en empresas. Proporcionar conciliación, horarios flexibles, todo eso está también dentro del bienestar emocional. Actividades lúdicas, también integrar a la familia en determinados actos, en algún evento y demás. Todo esto tan bonito no se tiene que quedar en lo bonito, sino que se tiene que aterrizar, llevar a la práctica. Cada empresa, en función de sus recursos, lo puede hacer de una manera o de otra, pero hay una parte que requiere muy pocos recursos, que es la del centro, la de apreciación y reconocimiento. Esto no cuesta nada de dinero, esto es cambio de cultura de la buena comunicación, el cuidado y el bienestar. Se acabaron las malas maneras. Es decir, un líder, se ve mucho en las organizaciones la diferencia entre unos mandos y otros. Los mandos que cuidan, que saben hablar bien, asertivamente y son empáticos, al equipo lo tienen unido, feliz y vamos, encantados. Y en otros departamentos no pueden decir lo mismo, al contrario, están quemados.
Entonces, recomendaciones finales para empresa y también para familias, pero a nivel de empresa. Priorizar el bienestar integral, atendiendo a todo. La salud psicológica es muy importante, la material es importante, pero la psicológica estamos viendo que ahora es cuando la recuperación material en muchos hogares y en muchas empresas ya casi está cerrada, en muchos casos no, pero la psicológica empieza ahora a salir. Empiezan a salir cosas. ¿Por qué yo ahora lloro? Porque ahora tengo un miedo que antes no tenía. Porque antes estaban más centrados quizá en lo material, ¿vale? Formar líderes empáticos tiene que ser nuestro gran reto y dentro de las organizaciones, con esas herramientas, os hemos dado algunos tips, con esas herramientas específicas para tener esa parte cercana que decíamos, no solamente centrada en el resultado, sino en la calidez, en la cercanía a sus equipos, porque de esa manera también cultivamos la resiliencia organizacional. O sea, aquí estamos alimentando esa fortaleza y esa preparación ante otros eventos futuros que puedan suceder adversos. Y construyendo redes de apoyo duraderas. A ver, cohesionando mucho los equipos, mezclándolos. Hay un trabajo importante de hacer mucha formación con grupos mixtos. A veces vamos a trabajar en alguna empresa en la que pues igual hay 200 trabajadores, vienen a la formación todos del mismo departamento. No, aquí la formación todos mezclados. Esta sesión de trabajo mezclados, así es como se conocen. Y también se pueden apoyar. A veces no podemos descubrir a todas las personas, sino como líderes no hacemos equipo nosotros también, todo el equipo de mandos, todo el equipo de directores, y así integramos un poco a nivel organizativo, ¿no? Por nuestra parte, finalizamos con esta diapositiva muy interesante para que sepáis que desde el Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana, todo este grupo de apoyo, desde que sucedió lo que sucedió, aquella riada tan nefasta, se activaron unas líneas que siguen operativas hoy en día, que desde en el plano personal, familiar, como el organizativo, las podéis tener a vuestro alcance. Y bueno, pues en definitiva, pues daros las gracias. Pilar, te doy la palabra, que imagino que igual alguna pregunta, alguna consulta quieren realizarnos. Muchísimas gracias a todos y a todos por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Asia, Patricia. La verdad es que magnífica exposición y muy concreta, con muchos recursos, muy pragmática, cosa que yo creo que a todos los que nos están escuchando va a venir muy bien. Si os parece, vamos a abrir una parte de preguntas para todas aquellas personas que estéis conectadas y la manera va a ser a través del chat. ¿Vale? Todas las preguntas que tengáis, cuestiones o algún comentario que queráis hacer, lo podéis hacer a través del chat, que nos lo pasará Judith desde la plataforma y lo atenderemos. Deciros también que habréis visto que está muy enfocado a todas aquellas empresas y público en general. Aquellos que seáis profesionales de la psicología, muchas cosas ya os sonarán porque sabéis que trabajamos mucho con temas de resiliencia, de gestión emocional y de equipos, y sobre todo también esperamos que sea muy útil para aquellas personas que, bueno, pues que no siendo profesionales de la psicología estáis interesadas en la mejora del liderazgo y de atender a vuestros equipos o formando parte de un equipo en situaciones complejas. Y mientras van saliendo las preguntas, mientras nos van llegando, yo sí que os quería plantear hacia Patricia, dentro del proyecto que estamos llevando a cabo, desde los grupos con los que estamos trabajando, si os estáis encontrando estas situaciones, bueno, que se han gestionado cuando nos cuentan o cuando os cuentan los líderes y los directivos cómo se comportaron o qué hicieron, si habéis encontrado esas buenas prácticas de este tipo de líderes que han sabido empatizar y escuchar, si habéis encontrado estas situaciones, ¿no? Si han podido servir incluso para conseguir equipos
que hayan salido más reforzados de estas situaciones. Sí, ¿empiezas tú, Patricia, o yo? Lo que quieras. Pues si quieres, comento yo, ahora sí, rápido. La verdad es que sí. La experiencia de la Dana fue, creo que, o sea, muy dura, obviamente, pero desde la perspectiva de crecimiento personal a nivel tanto de empresa como individual, creo que ha aportado cosas muy positivas porque los líderes se han dado cuenta de la importancia y el valor que tiene el valorar al equipo, ¿vale? Ha generado una cohesión muy fuerte a nivel de equipo, de empresas, pero sí que es cierto que hemos observado también el desconocimiento previo, ¿vale? O sea, sí, creo que lo que más se ha vivenciado es que si en algunas empresas no se llegaba a tener esta comunicación o esta forma de atender al personal de una manera, digamos, más natural, es porque previamente, antes de cualquier situación de crisis, no había sucedido, no se tenía esa formación como líderes y lo que estaba saliendo era la calidad humana tras la Dana. Una calidad humana muy bien enfocada, pero sin esa experiencia previa, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos observado también, en mi caso, en los cursos y talleres que yo he llevado a cabo? La gran diferencia de aquellas empresas que son más multinacionales o que tienen sedes fuera de lo que es la Comunidad Valenciana, que claro que eso pues se vive, no se ha vivido, ¿vale? En muchas sedes. Entonces lo que sí que hemos encontrado es qué pasa con los resultados de Valencia, que no van bien este año. Y dices, hombre, ¿vale? Entonces se ha visto mucha cohesión con el equipo de la, digamos, de la sede de Valencia, ¿no? de las sedes afectadas, pero desvinculación por lo que a central se refiere, por así decirlo, o por lo que a otras zonas de la empresa que están en otras zonas que no han sido afectadas. Entonces, ahí esos líderes sí que los hemos visto en una encrucijada de con mi equipo de aquí, de la terreta, muy bien, pero no lo tengo tan claro con la central de mi empresa. ¿Vale? Eso Totalmente es lo de que sobre acuerdo. todo. Sí. Con lo que dice Asia, esa parte la hemos visto, también hemos visto la otra parte, empresas que son más locales, aunque luego tengan sus delegaciones fuera, que han nacido aquí y que fíjate, una frase que se nos ha dicho mucho es, ha habido un clic, un antes y un después. Es decir, yo tenía a mi superior, a mi jefe, por una persona, pues eso, muy, muy profesional y demás, muy al grano, como muchos líderes, muy de hay que hacer esto, de ejecución, demás. Dice, pero descubrí a una persona humana, o sea, estaba hasta arriba de barro, aunque le decíamos déjalo, y gente incluso de más edad, déjalo en ningún momento, a nuestro director general manchado hasta arriba, todo el mundo muy preocupado por nosotros, nos han demostrado su parte más humana y para mí ha habido un antes y un después, sé en la empresa en la que estoy. Entonces, claro que hay gente que lo sabe hacer bien y saca su lado humano, es más fácil, como decía Asia, si habitualmente están pues, acostumbrados a hacerlo, a sacar esa parte. Pero normalmente hay un momento en el que todo esto se visualiza y este fue un gran escenario para ver todo esto. Para la parte positiva y para la parte negativa también, siempre se comenta, ¿no? Lo mejor y lo peor se observan en estas circunstancias. Pero sí, hay gente líderes que lo hacen muy bien habitualmente. Todos cometemos errores, pero habitualmente llevan los equipos con cuidado, son muy, muy, muy cuidadosos con las palabras que dicen, también se lo trabajan, ¿eh? Esto, no caer en la reacción emocional y dar una respuesta emocional más madurada, más digerida, con más asertividad. Sí, hay mucho balance positivo, también quizá negativo en
en algunas empresas, pero lo que nos hemos encontrado ha sido quizá más positivo. Y en la experiencia que estáis teniendo, que estamos teniendo, diríais que hay aunque ya haya pasado un año y a lo mejor hayan retomado la actividad y quizás valoren que estén bien, ¿creéis que sigue haciendo falta la parte de trabajar con esa resiliencia, con esas herramientas de afrontamiento y prevención? ¿Qué opináis? Definitivamente sí, sí, es muy necesario. El ser humano es un animal de costumbres, ¿vale? Entonces, cuando experimentamos una situación de catástrofe, como fue la situación de la Dana, reaccionamos primero con la supervivencia, pero cuando ha pasado un tiempo, y es lo que ha sucedido ahora, que ya ha pasado un año, inconscientemente intentamos buscar la estabilidad. Y una de las primeras cosas que nos vienen para buscar esa estabilidad es estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ya ha pasado todo. ¿Vale? Como comentaba Patricia en un momento de la ponencia, es ahora cuando empezamos a ver que tal vez las cosas materiales ya están en su sitio, ya vamos tomando el rendimiento, la productividad, porque ya hemos reparado todos los daños, ya hemos limpiado, pero psicológica y emocionalmente las personas puede pasar cualquier cosa que nos dispare y nos hagan sentirnos que no podemos más, ¿vale? Entonces, es importante ese apoyo y ese trabajo psicológico desde el primer momento, pero es muchísimo más importante que eso sea sostenido en el tiempo y yo me atrevería a decir que en una situación como la Dana hablaría casi de hasta 3 y 4 años de mantener un apoyo, no voy a decir ni diario ni mensual, pero sí un seguimiento a todos los equipos. ¿Por qué motivo? Porque ha sido muy impactante y nunca sabemos cuándo nos puede volver a generar una situación más ansiosa por lo vivido, cuándo nos pueden venir a la memoria esos recuerdos, esas situaciones. Entonces, es importante que se siga trabajando y que se den estrategias tanto de afrontamiento normal, ¿no? Afrontamientos a situaciones complejas, pero también afrontamiento a situaciones de mayor alto impacto. Percibimos, Pilar, eso, que siguen necesitando asistencia. Asia dice 3, 4 años, sí puede ser, mínimo un año más. Ayer mismo, esta semana, perdón, en uno de los grupos de 11, 12 personas se rompieron, cuando digo se rompieron llorando, era el espacio perfecto, 3. Y empezaban a hacerlo ahora. En todo este tiempo no se habían parado a pensar en ellos mismos y ahora es cuando empiezan a encontrarse mal. Entonces tiene que en las empresas generarse ese espacio sin necesidad de que el líder entienda que me fragilizo. Que ahora mismo una persona de dirección, la semana pasada en una empresa, una persona de la zona afectada se rompió la primera. Son humanos también. Es decir, ahora están empezando a salir cosas que hasta este momento no habían tenido tiempo. Entonces, Asia lo sabe, que es experta en esto, en tema de emergencias y catástrofes, que esto no es un duelo normal, posiblemente se produzca un duelo diferido, igual la emocionalidad ahora está más alta quizá que hace unos meses que estaba en modo subsistencia. Sí. Con lo cual, pues sí, es posible que necesiten apoyo más tiempo. Sí, de hecho, si me permites, Pilar, brevemente, Sí, claro. y recogiendo el comentario que es tan importante que acaba de hacer Patricia del duelo que están llevando,
como también explicamos en los talleres presenciales que damos en las empresas, ¿no? Para que comprendan lo que es el proceso del duelo y demás, les explicamos también que, claro, la situación de la Dana ha generado una situación tan impactante a otros niveles, ya no solamente de lo que fue la catástrofe natural, sino la catástrofe humana, que ha generado tal grado de impotencia y de sentir que no se pueden solucionar las cosas o que hay una dificultad tan grande, que tenemos incluso como profesionales de la psicología que valorarnos que el proceso de duelo de muchas de esas personas todavía está oculto. Todavía la indignación, la rabia, la frustración sentida por cómo se ha llevado todo esto, hay muchas personas que no han iniciado realmente su proceso de duelo, porque primero tienen que superar esa situación de indignación y de frustración para poder empezar a darse cuenta de cuáles son sus emociones, sus sentimientos hacia las pérdidas que han tenido. Entonces, por eso estamos hablando, yo por eso digo 3, 4 años. ¿Por qué? Porque esto ha ocultado, desde un punto de vista profesional, ha ocultado este proceso de duelo natural, ¿vale? Entonces, Totalmente. se alarga más la situación. Totalmente. Desde luego, qué necesario este proyecto que se está haciendo y además dentro del proyecto lo estábamos comentando antes. Ahora mismo creemos y lo estamos notando que es el momento en el que más necesidad hay de trabajar, una vez ya pasada todo lo que ha sido la puesta en marcha, la parte material, la parte de infraestructuras, la parte de retomar el día a día. Y ahora así nos lo indican, así nos lo indican muchas de las organizaciones, que es cuando saben que es más importante poner el foco en la recuperación psicológica, porque efectivamente ahora es cuando, después de toda esa tensión y de todo ese estrés y de toda esa parte de ponernos, estar en activación, en modo activación de hacer, me paro, vuelvo al día a día, vuelvo a bajar esa activación y es cuando empiezo a conectar con que me encuentro mal, que sin ningún motivo estoy más cansado, estoy más irritable, y no sé qué me está pasando, si esto ya ha pasado y ahora es cuando ya tendría que estar bien y sin embargo no está pasando, ¿eh? Y eso nos lo estamos encontrando mucho. Vale, pues no, mira, por aquí dicen que vale, continúas, vale. No hay ninguna pregunta y yo creo que es porque ha sido tremendamente interesante y muy, muy enriquecedor. Además, ya nos hemos pasado también de la hora. Por lo que si os parece, vamos a cerrar este tercer webinar, pero emplazando al cuarto webinar que será el próximo 28 de noviembre. Y además también os quiero decir que igual que están siendo todos muy interesantes, el próximo webinar será el 28 de noviembre a la misma hora y este webinar se centrará en el kit de recursos, herramientas y primeras actuaciones emocionales y psicológicas para situaciones de emergencia y crisis en las empresas, parques empresariales y comercio. Sabéis que para los departamentos de gestión de personas, de prevención de riesgos laborales, es obligatorio el tener un plan de emergencias. En ese plan de emergencias queda suficientemente claro siempre las vías de evacuación, los extintores, la señalética, qué hacer en cada caso. Y nosotros lo que queremos también es hacer y poner el foco y el énfasis en lo importante que es también el saber actuar en esas situaciones desde la parte para prever posibles complicaciones o situaciones traumáticas, la parte de saber cómo actuar, ese kit de primeros auxilios psicológicos, qué hacer, de qué manera actuar, de qué manera mantener y transmitir con calma, de qué manera actuar ante una situación que se pueda
dar de shock o de una alteración emocional de cualquiera de nosotros, pues en este kit queremos acabar este ciclo precisamente con esas herramientas tan valiosas para que precisamente permanezca en el tiempo y podamos contribuir a poder saber cómo actuar en esas situaciones. Yo, por mi parte, daros las gracias de nuevo a Patricia, tanto por el webinar como por el trabajo que estáis haciendo dentro del proyecto, junto con el resto de compañeros que estáis y que estamos participando. Y bueno, y también recordar a aquellas empresas, organizaciones que quizás estéis escuchando, bueno, pues que el colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana está a vuestra disposición para todo este tipo de actuaciones y de proyectos, y que nos esperamos y os emplazamos para la próxima, el 28 de noviembre, o para cualquier actuación que sea necesaria. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias por gracias. todo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.